Un saludo para todos, bienvenidos a un estudio más en donde vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Así que sean todos bienvenidos, un abrazo enorme para todos. Y bueno, vamos a estudiar el libro de Juan y también he preparado varios versículos en donde nosotros vamos a ir estudiando principalmente a través de otros pasajes de las Escrituras. Vamos a recorrer Lucas, un poco también de Mateo, para dar un contexto, un marco general de lo que va a ser la pasión y la muerte, la crucifixión de Jesucristo. Y vamos a entrar en un tema muy profundo, así que me gustaría que tengan sus anotaciones listas, la palabra, y vamos a empezar a estudiar. Primeramente nos habíamos quedado en el anterior estudio, en donde Jesucristo salió a recibirle ahí a los alguaciles, a los soldados romanos, a Judas, y Judas también, que fue, se le acercó con un beso para señalar quién era Jesús. Y Jesús dice en ese momento, con un beso traicionas a tu maestro. Y ya Judas había cobrado una suma en monedas de plata, y Jesús pregunta a quién busca. Y ellos dicen a Jesús el Nazareno, y Jesús dice yo soy, y ellos caen todos al suelo. Justamente él declarándose Dios, y es maravilloso lo que va sucediendo en este tiempo. Jesús se interpone entre estos soldados y sus discípulos y dice para que lo suelten a sus discípulos, y constantemente le está diciendo yo soy, es a mí a quien busca. Entonces ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? De aquellos que le habían dado, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, que era Judas. Entonces, hermanos y amigos, vamos a Juan capítulo 18, el verso 10, después de este preámbulo que tuvimos. Dice la palabra del Señor, Juan 18, 10, dice: Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote, que se llamaba Malco, y él le cortó la oreja derecha. Entonces Simón Pedro tenía una intención agresiva, en este caso, cuando se acercan a Jesús, se acercan para tomarlo. Él tenía una intención directamente de agredir a Malco. Entonces, si vemos que el filo de la espada cayó sobre la oreja derecha de Malco, claramente lo que Pedro hizo fue intentar cortarle la cabeza directamente a Malco. Entonces, él intentó de alguna u otra manera batallar para defender a Cristo. Esto nos lleva a analizar mucho este pasaje y pensar que esto en realidad no es amor. No es amor hacia un maestro. Principalmente esto se basa en una valentía basado primeramente en la ignorancia. Porque en todo momento Jesús había dicho a sus discípulos de que él iba a morir, de que él iba a padecer, iba a resucitar. En todo momento él estaba hablando de la circunstancia de que él iba a pasar. Entonces, en ese momento de nervios, porque claramente se nota de que Pedro era una persona así impulsiva, era una persona nerviosa que salía siempre al paso, era aguerrido, era pescador, era curtido, así que él tenía esa aspereza. Entonces, para demostrar justamente sanguíneamente el amor a su maestro, él va y corta la oreja a Malco. Pero ahí vemos en donde Jesucristo interviene en ese momento y sana la oreja de Malco. En donde en Lucas, ahí vamos a saltar ya a Lucas capítulo 22, el verso 51 dice: pero Jesús le dijo: basta, déjenlos,
tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Tremendo. Esto es tremendo porque en ese momento Jesucristo estaba mostrando otro tipo de acción en ese momento. Y miren lo que dice Jesús. En el verso 11 de Juan 18 dice, pero Jesús le dijo a Pedro, regresa la espada a su vaina. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces, analizando este pasaje, Jesucristo, Él no vino para evitar la muerte. Él en ningún momento, es más, Él dijo, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Él sabía que era ya el momento en donde Él tenía que padecer, morir por los pecados de la humanidad. Entonces, esa valentía impulsiva que demostró Pedro era totalmente equivocada. Porque miren lo que dice en Juan 18:10, dice, Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió con ella al siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco y le cortó la oreja derecha. Entonces, vemos que no solamente Pedro estaba mal encaminado en su actitud, sino que él no estaba comprendiendo en ese momento su incapacidad. Él no estaba comprendiendo, él estaba, pero mejor dicho, incapaz de entender que Jesucristo, a través de su fidelidad, Él venía a morir. Él era fiel al mandato del Padre. El Padre manda a Cristo para que venga a morir en la cruz. Entonces, Jesucristo vino para cumplir la voluntad del Padre, la cual era padecer. Entonces, ahí Jesús le dice una frase, ¿acaso no he de beber la copa? Y yo creo que nosotros acá debemos entender también en el contexto de lo que Jesús estaba diciendo, porque era una frase muy utilizada en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué era la copa? La copa en ese momento, y hasta en Apocalipsis después vemos que se derraman las copas, simbolizan sufrimiento. Entonces, lo que Jesucristo iba a beber era la copa de sufrimiento que el Padre había preparado para Él. Entonces, ahí nosotros vemos que primeramente, ¿qué cosa es? Es sufrimiento. La copa simboliza, anoten, la copa simboliza sufrimiento y también simboliza juicio. Porque el Padre lo declaró pecado a su Hijo y lo aplastó en la cruz. Entonces, fue eso lo que había sucedido. Entonces, Jesucristo bebió la ira, la copa de la ira de Dios. Si miramos en Salmos capítulo 75, el verso 8 dice, ya el cáliz o la copa del juicio está en mi mano. Ya el vino mezclado se ha fermentado y yo, el Señor, estoy por derramarlo. Todos los impíos de la tierra lo beberán hasta el fondo. Y esto estamos hablando en la segunda venida de Cristo, en donde Él va a derramar la ira. Él va a derramar en contra de las naciones. Isaías capítulo 51, el verso 17 dice, despierta Jerusalén, tú que bebiste de la mano del Señor el cáliz de su ira. Despierta tú que bebiste hasta la última gota el cáliz de aturdimiento. Levántate. Isaías 51, el verso 22 dice, así ha dicho el Señor tu Dios, el Dios que aboga por su pueblo. Ya he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento y la última gota de cáliz de mi ira. Nunca más volverás a beberlo. Jeremías capítulo 25, el verso 15 dice, así me dijo el Señor y Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de mi furor y haz que beban de ella todas las naciones a las cuales yo te envío. Y bueno, hay varios pasajes como Ezequiel capítulo 23, el verso 31 también, que alude a la ira, al cáliz, al juicio, puesto que seguiste los pasos de tu hermana, yo te haré beber del mismo cáliz o de la misma copa. Así ha dicho Dios el Señor, beberás del mismo cáliz de tu hermana, hondo y ancho y de gran capacidad. Serás la burla de las naciones que te pondrán en ridículo. Con el cáliz de tu hermana Samaria, que es un cáliz de soledad
y desolación quedarás embriagada de dolor. O sea, ahí claramente estamos viendo el tema del juicio. Mateo capítulo 26, el verso 39, ya en el Nuevo Testamento, dice: unos pasos más adelante, se inclinó sobre su rostro, estamos hablando de Jesús, y comenzó a orar. Y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa o este cáliz, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieres tú. Eso fue en el Valle de Getsemaní, en donde Jesucristo pidió, ¿verdad?, que el Señor quite su ira, quite su copa, pero es el Jesús obedeciendo al Padre, dice que se haga tu voluntad. Marcos capítulo 14, el verso 36 dice: decía: Abba Padre, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lucas 22, 42 dice: y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él en todo momento no quería beberla. Sí, pero al final de cuentas, él vino a cumplir la voluntad del Señor y bebió. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor. Que se haga tu voluntad, y se hizo conforme a la voluntad de Dios. Apocalipsis, nosotros vamos a ver también que se derrama también las copas de ira, en donde beben justamente los impíos. Por eso nosotros no creemos que nosotros pasaremos la tribulación, como hay otros que creen, que también es válido, no es una herejía, no es para hacer apología a tal o cual interpretación, ¿verdad? Pero se va a derramar los juicios. Entonces, nosotros no fuimos hechos para beber los juicios de Dios, porque ya fuimos santificados, ya fuimos, somos santos ante los ojos de Dios. Entonces dice Apocalipsis capítulo 14, el verso 10, dice: también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de ira de su ira, y será atormentado con fuego azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Ahí le puse algunos de los pasajes. Claro que hay varios otros pasajes más, incluso también las copas de ira y todo eso, pero ya creo que con esto queda resumido que es una palabra bíblica que se utilizó en el Antiguo Testamento, que se utiliza también en el Nuevo Testamento, y que denota entonces juicio, que denota también, ¿cómo es? Denota juicio, y también denota sufrimiento. Juicio y sufrimiento. Bueno, ahora vamos al 12, Juan 18, 12, dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles, que explicamos detalladamente en el estudio anterior. Me gustaría que miren, porque ahí estamos hablando de cuánto costaba unos tribunos, cuántos soldados eran una legión, y bueno, empezamos a hablar de todo, y bueno, según el cálculo que estábamos haciendo, aproximadamente 2,000 hombres fueron a arrestar a Jesús, según lo que cuenta ahí Juan. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron, o sea, lo sujetaron, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, porque ese año era sumo sacerdote. Bueno, primeramente se lo lleva a Jesús a Anás. Nosotros vemos que Anás fue sumo sacerdote en el periodo del 6 después de Cristo hasta el 15 después de Cristo. Después fue destituido por Valerio Grato. ¿Quién era Valerio Grato? Valerio Grato era el antecesor de Pilato. Él era el gobernador de romano, representante del César en aquel tiempo, ¿verdad? Valerio, entonces, cuando los romanos, principalmente cuando Herodes estaba al mando, ya no se hacía más la sucesión de los sacerdotes,
o lo que ministraban en el templo a través de sucesiones de sangre, porque directamente los romanos eran quienes imponían quiénes iban a ser los sacerdotes, quiénes iban a hacer los sacrificios, ellos eran los que hacían todo. Entonces, Anás era sumo sacerdote, pero Valerio, que era el homónimo y el antecesor de Pilatos en aquel tiempo, lo había destituido. Entonces, ahí nosotros vemos entonces que Anás no dejó de tener esa influencia. ¿Por qué era importante Anás? ¿Y por qué a Jesús se le llevó primero a él, siendo que él ya no era sumo sacerdote? Él ya no era más nada en ese tiempo porque él ya había sido destituido. En ese tiempo tampoco Valerio ya no era gobernador, sino que era ya Pilato. Era porque Anás, la mayoría de sus hijos fueron sacerdotes. Y también el yerno de Anás era Caifás. Y Caifás estaba casado con la hija de Anás, ¿verdad? Y él era en ese entonces el sumo sacerdote. Lo que hicieron ellos es llevarle a Jesús ahí para ganar tiempo, tenerlo ahí, interrogarlo, preparar todo, porque ellos tenían que hacer un juicio mentiroso, presentar juicios falsos, contratar testigos falsos, hacerle preguntas. Y bueno, ¿por qué? Porque ellos eran hipócritas, religiosos hipócritas. Ellos querían calmar su conciencia cumpliendo la ley, pero claro que no iban a cumplir nada de ellos, sino que ellos lo que estaban haciendo era torcer todo para matar a Jesús. Entonces, Anás tenía sí una influencia importante debido al cargo que él había tenido, ¿verdad? Entonces, muchos también lo consideraban en ese tiempo como que él era el verdadero sumo sacerdote, no Caifás, porque prácticamente él había sido destituido por una cuestión de capricho romano nada más, ¿verdad? Entonces muchos lo seguían llamando a él como sumo sacerdote. Entonces él, por lo menos 5 de sus hijos de Anás, 5 de los hijos de Anás, y también está su yerno Caifás, pasaron por algún momento por el cargo de sacerdote. Entonces, ¿qué pasó ahí? Realizaron 2 juicios. Por eso acá nosotros debemos separar las cosas. Primer juicio que se le hace a Jesús es en la casa de Anás, y el segundo juicio, ¿verdad?, en donde se iban a reunir ya el Sanedrín o todos los judíos, ¿verdad?, en ese momento. Y el último juicio es en donde se le iban a hacer a Jesús con los romanos. Entonces, el juicio judío fue prácticamente en 2 partes. Primeramente lo de Anás y segunda parte luego en el Sanedrín. El segundo juicio fue ya en el pretorio, ahí frente a Pilato. Entonces ahí se van a empezar ellos a pasar la mano, a tratar de tirarse la responsabilidad, pero la intención general era matar a Jesús. Entonces ahí vemos un juicio judío y un juicio romano, un juicio religioso y un juicio gentil, ¿verdad?, que había sufrido Jesús. Entonces, primeramente empezó con un interrogatorio informal. ¿En dónde? En la casa de Anás. ¿Quién va detrás de Jesús? Van 2 personas, 2 discípulos, porque los demás fueron esparcidos, todos empezaron a correr. Cuando Jesús se interpone y imagínense, llegan con antorchas, todos corrieron. Pero el que no corrió del todo y luego fue Juan, el que está relatando ahora, y el apóstol Pedro. Entonces los 2 fueron, vamos a decir, siguiendo a lo lejos la caravana que estaba llevando a Cristo. Y bueno, y vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Vamos a Juan capítulo 18, el verso 12, explicando un poquitito esto. Amén. Saludos a todos. Ahí están los hermanos, ya se están reportando.
Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Si tienen alguna preguntita, la clase vamos a responder. Juan capítulo 18, el verso 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos aprendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás. Suegro de Caifás. Porque ese año era sumo sacerdote. Juan capítulo 18, el verso 19, vamos a leer hasta el 23. Dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús, cuando Jesús llega ya ahí, Anás le pregunta a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo: ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo: si he hablado mal, señálenme el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Luego de este evento, en donde Jesús es golpeado, en donde es interrogado, él atado, de ahí los llevan ya al Sanedrín, a otro lugar, donde estaba Caifás, el yerno de Anás, ¿verdad? El sumo sacerdote. Y bueno, ahí ya estaban todos los fariseos y los saduceos, que los dos grupos eran enemigos, pero en el momento de la crucifixión toditos se pusieron de acuerdo. Incluso Herodes era enemigo de Pilato, y la Biblia dice que después de ese momento que ellos increparon, golpearon a Jesús, de ese momento ellos se hicieron amigos. Increíble, increíble, pero todos se confabularon para hacer el santo propósito de Dios, como dice Hechos capítulo 4, el verso 27. Amén. Bueno, dice, lo que Anás quería hacer era, como le dije hace rato, es hacer tiempo. Le hizo una pequeña pregunta, le tuvieron ahí, porque ellos ya lo habían condenado. Esto de hacerle preguntas y de saber otras cosas más, o juntar más pruebas, era más para incriminarlo que la intención de hacerle un juicio imparcial. No había esa intención. Ellos querían matarlo. Entonces, mientras que él lo tenía ahí a Jesús, el Sanedrín se estaba reuniendo allá con Caifás. Rapidísimo, se estaban reuniendo ahí para recibirlo a Jesús. Entonces hicieron una sesión extraordinaria del Sanedrín ahí en ese momento para recibir a Jesús. Y bueno, vamos al Mateo capítulo 26, el verso 57. Mateo 26, 57. Vamos a ver qué pasa ahí en el Sanedrín. Impresionante. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Ellos estaban buscando una prueba falsa, algo para tratar de condenarlo, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron 2 testigos falsos y dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo en 3 días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó: ¿no vas a responder?
mira lo que estos dicen contra ti, tratando de increpar a Jesús. Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos lo estaban obligando a que blasfeme. Ellos estaban obligando a que Jesús blasfeme. Entonces Jesús respondió: tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Gloria a Dios. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron: que merece la muerte. Entonces unos los escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Ahí ya le empezaron a y decían: profetízanos. Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: ¿también tú estabas con Jesús el Galileo? Bueno, pero él negó de todos y dijo: no sé de qué hablan. Bueno, ahí claramente el show que armaron, la obra de teatro para supuestamente que Jesús se defienda en ese juicio improvisado. Lo que ellos estaban haciendo era blanquear la muerte de Jesús. Y en ese momento, luego de que lo golpearon, lo abofetearon, se burlaron de él, ellos se pusieron de acuerdo para enviarlo a Pilato, porque ellos no tenían autoridad en aquel tiempo, lo del Sanedrín, de matar a nadie. El juicio a muerte solamente lo podría hacer el gobernador romano. Él era el único que podía crucificar, él era el único que podía ejercer la pena capital. Los del templo sí tenían una policía de alguaciles, como habíamos tocado en la clase pasada, que estaban más bien para custodiar y algunos tipos de rebeliones, pero la fuerza real y el que tenía la autoridad de matar o dejar vivir a alguien era el Imperio Romano. Por tanto, ellos, ya teniendo las pruebas, todas estas entre comillas, infundadas, lo envían a Pilato. Mateo capítulo 27, el verso 1, dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes, o sea, toda el resto de la madrugada, Jesucristo fue abofeteado, golpeado en ese entonces. Y dice que cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato, el gobernador. Tremendo. Y acá empieza otra etapa en donde empieza el juicio romano. ¿Con qué? Con un interrogatorio. Así mismo como fue anteriormente, ¿verdad? Se le hizo un interrogatorio en donde Pilato era el que preguntaba. No existía como hoy en día lo que es la fiscalía, el acusador y todo. No. Ahí directamente se presentaban ante el mandamás de turno y él era el que hacía las preguntas y él era el que decidía. Simplemente, si vivía o moría. Entonces, Juan capítulo 18, Juan capítulo 18, el verso 18, 28. Juan 18, 28. Dice: llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Recién vimos la versión de Mateo. Ahora vamos a ver la versión de Juan. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. ¿Está hablando de quién? De los fariseos, de los ancianos. Ellos no querían contaminarse y así poder comer en la Pascua. Bueno, eran bastante religiosos. Entonces Pilato salió a preguntarles: ¿de qué acusan a este hombre? Ellos le dijeron: sí,
este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero Pilato le dijo, llévenselo ustedes, júzguenlo de acuerdo con su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no se nos permite dar muerte a nadie. Miren esto, ellos tenían también atribuciones legales para... Ellos tenían atribuciones legales. Tenían también atribuciones legales. Perdón, estoy teniendo un poquito de pestañeo. ¿Volvió? Bueno. Entonces, pero no tenían el poder para dar muerte. Lo que ellos querían era que directamente Jesús sea asesinado. Eso es lo que estaban esperando. El 32 dice, esto para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho y en la que daba a entender de qué muerte iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Miren acá, esta conversación es tremenda. Jesús le respondió, miren, Jesús se cayó ante el Sanedrín, ¿verdad? Y Jesús le respondió, ¿dices tú por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús le está hablando espiritualmente. Jesús le está diciendo, no, mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey, ¿verdad? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Tremendo. El que es de él oye su voz. El que no es de él no lo escucha. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tremendo. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El 38. Le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a decirles a los judíos, yo no hallo en él ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de que les suelte un preso en la Pascua. Quieren que les suelte al rey de los judíos. Acá lo que Pilato estaba haciendo bromista, ¿verdad? Y decía un sarcasmo para burlarse de los ancianos, ¿verdad? Porque ellos le odiaban a Jesús. Y ellos inclusive después van a decir, no, él no es nuestro rey. Y de agrede, Pilato pone una inscripción en la cruz y dice, aquí yace Jesús, ¿verdad? El rey de los judíos. Entonces dice, todos ellos gritaron de nuevo y dijeron, no sueltes a este, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Mateo capítulo 27, el verso 11, dice, 27:11 dice, Jesús estaba en pie ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo dices, pero antes las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Ahora bien, en el día de las fiestas, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenía un preso muy famoso llamado Barrabás. Amén. Entonces, vemos que Jesús fue llevado ahí ante Pilato. Juan 19:16, entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran y ellos tomaron a Jesús y se lo habían llevado. Es importante que en este momento, antes de que Jesús
sea entregado a los judíos para ser crucificado, Pilato lo envía a Herodes. Pilato lo envía a Herodes. Entonces, Mateo capítulo 27, el verso 15. Estamos mirando todas las versiones para que nosotros tengamos una idea general de lo que pasa, porque hay aspectos que cuenta Juan, hay aspectos de la crucifixión de Jesús que cuenta Lucas, que no cuentan los otros evangelios sinópticos. Entonces es importante que nosotros veamos todas las perspectivas. Amén. Vamos a leer este versículo, vamos a leer hasta el 31. Amén. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. Mateo 27:15. El 16. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás, a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Miren lo que es, por envidia. Es que los judíos, los fariseos, sabían que él era el Mesías. Sabían, pero era envidioso. Por eso miramos la parábola de la higuera, que habla Isaías capítulo 6, y la parábola del dueño de la plantación de la vid. También ahí se nota que el Señor había dejado encargado a los fariseos, y ellos dijeron: matemos al hijo, porque él nos va a quitar todo. Entonces claramente, hermanos, como dice aquí, ellos le crucificaron por envidia, no querían perder su privilegio, porque Jesús no se confabulaba con los fariseos. El 27:19 dice: mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. ¡Qué tremendo! Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador le preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron que lo crucifiquen. Y el gobernador le dijo: ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más y decían: que los crucifiquen. Al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, y el alboroto era lo peor para los romanos, ¿verdad? Ellos lo que no querían era alboroto. Tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Entonces le soltó a Barrabás, y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron, le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas, y en la mano derecha le pusieron una caña. Entonces se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: salve, rey de los judíos. Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Imagínense, le golpeaban la cabeza y él tenía la corona de espinas. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Fuertísimo, fuertísimo lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que nosotros vemos aquí, que habla Caifás, habla que del sumo sacerdote de Caifás, ¿verdad? Juan no relató lo que el interrogatorio de lo de Caifás, sí en lo de Anás, pero nosotros a través de los otros evangelios pudimos ver qué pasó ahí en el Sanedrín,
y lo que le habían preguntado, ¿verdad? Hay aspectos también en donde nosotros vemos en el relato de Juan que él dice, pronuncia más cosas de lo que había pasado en el pretorio, y los otros evangelios hablan menos de lo que había sucedido ahí. Pero juntando todo tenemos la historia completa. Juan capítulo 11, el verso 49 dice: uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada. Amén. Entonces, Mateo 26, 57 al 68. A ver, Mateo 26, el verso 57. Aquí está. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Amén. Claramente ahí vemos que él no cuenta lo que había sucedido anteriormente, ¿verdad? Para que nosotros tengamos una idea. Nos quedamos, el 13 dice: y lo llevaron primeramente a Anás, era el suegro de Caifás, porque ese año era el sumo sacerdote. El 14, Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era conveniente que un solo hombre muriera por el pueblo. Esto es tremendo porque él, mientras siendo sumo sacerdote, él había dicho una profecía. Juan capítulo 11, el verso 49. 49 dice: uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y luego toda la nación pereció. O sea, se cumplió la profecía. Simón Pedro, y miren ahí el 15, dice: Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Wow. Acá, ¿de quién estaba hablando Jesús? Juan, de sí mismo. Él estaba con Pedro. Entonces dice, y eso no solamente se alude a la escritura, sino que la tradición cristiana habla de que Pedro y también Juan estaban detrás de Jesús. Juan capítulo 13, el verso 23. Y acá vamos a ver algo muy interesante. El 23 dice: uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, y estaba hablando de quién, de Juan, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. Y acá dice otro discípulo, este discípulo. O sea, él no está nombrando a este discípulo, porque él siempre nombraba a todos los discípulos, pero cuando se trataba de él, él no lo nombraba o usaba un seudónimo de el discípulo amado. Entonces dice, nunca él había mencionado su nombre. Juan nunca mencionó diciendo yo Juan, o como otros apóstoles en el libro de Juan. El 16 dice: mientras que Pedro se quedó afuera a la entrada, pero salió el discípulo, o sea, él mismo, Juan, que era conocido del sumo sacerdote. Ojo con esto. Juan era conocido. ¿De quién? De Caifás. Era conocido. Le habló a la portera e hizo que Pedro entrara. Es muy interesante esto, porque si nosotros vamos al griego original de lo que él era mucho más de ser un simple conocido ahí de los fariseos, ¿verdad? Porque claramente lo que está diciendo ahí es en el griego original amigo. Juan era amigo de Caifás, era su amigo, y no solamente él tenía amigos ahí, sino que también
habla en el libro de Juan claramente de quién, de José de Arimatea, que era parte también del concilio de Jerusalén, y habla también de quién, Juan capítulo 13. Habla de el fariseo que fue junto a Jesús de noche, Nicodemo, perdón, se me fue, Nicodemo. Entonces, él lo nombra a Nicodemo, él lo nombra claramente porque conocía a ellos, los conocía. Entonces, Lucas capítulo 2, el verso 44 dice, como ellos pensaban que el niño estaba entre los otros viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaba entre los parientes y conocidos. El hecho de que haya ahí, Juan capítulo 3, el verso 1, acá yo ya tenía anotado, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era muy importante y se llamaba Nicodemo. Juan está nombrando ahí a Nicodemo y también a José de Arimatea. Juan capítulo 19, el verso 38, José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se lo llevó, el cuerpo de Jesús. ¿Y con quién se fue? Con Nicodemo. Con Nicodemo. O sea, eran conocidos ahí, ¿verdad? Entonces Juan conocía tenía amistades ahí con muchos judíos prominentes de la época. Entonces, acá nosotros vemos en el 18-16 la primera negación de Pedro, que había sido profetizada, que había sido predichas por Jesús. Lo vemos en Juan capítulo 18, el verso 25, dice, Pedro estaba allí de pie, calentándose, y le dijeron, ¿acaso no eres tú uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿qué no te vi yo en el huerto con él? Pedro lo negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Cantó el gallo. Wow, tremendo. Amén. ¿Qué tal estamos de tiempo? Tenemos 10 minutitos. Nos va a dar tiempo para leer un poquito más. Amén. Quiero saludar. Gracias, pastor, dice Nelly Carvajal, por este excelente estudio bíblico. Glenda, muchas bendiciones. Alberto Ventura, fiel oyente, fiel hermano en Cristo que no se pierde ninguna de los estudios bíblicos ahí. Alberto Ventura tiene todo presente, no tiene ni una ausencia en los estudios bíblicos. Amén. Jaime, Fabio, bueno, ahí están los hermanos también. Así que muchísimas bendiciones, mis queridos hermanos. Bueno, leo estos tres últimos pasajes. El 18-17 dice, entonces la portera le dijo a Pedro, ¿acaso no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? Y él le dijo, no soy. Los siervos a los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaba, estaba de pie, y también de pie calentándose con ellos estaba Pedro. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Amén. Primeramente, lo que los sacerdotes, los del concilio, estaban concentrados es de que Jesús dé esas aseveraciones de que Él es el Hijo de Dios, para condenarlo por blasfemia. Juan capítulo 19, el verso 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, este debe morir, porque asimismo se hizo hijo de Dios. Entonces,
Ellos tenían claro la cosa. Ellos tenían claro la cosa. Entonces, por más que era ilegal ese juicio que ellos estaban haciendo, esa acusación de que ellos están haciendo, tenía que primeramente ser sustentado a través de testimonios. Claro que en esa época no había pruebas periciales fotográficas, cámaras, cintas de audio, qué sé yo, sino que todo se basaba a través de, ¿qué? De testigos. Juan capítulo 1, el verso 7 dice, este vino por testimonio para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Por eso era importante el testimonio. Nosotros desde que estudiamos Juan, vimos que el Padre mismo dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. A él oír, ¿verdad? Entonces, varias veces el Padre testificó de que él era su Hijo. Por eso era muy importante que el interrogatorio, ¿verdad?, informal ante el sumo sacerdote que se hacía ahí, tenía que ser a través justamente de testigo. Entonces, todo se tenía que preparar supuestamente, entre comillas, ante la ley de Moisés, ¿verdad? Pero Jesús conocía perfectamente la ley, ¿verdad? Y exigió que se llamara a los testigos. Juan 18:20. Juan 18:20 dice la palabra. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Preguntas tales a los que han oído de que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. ¿Qué es lo que Jesús estaba apelando ahí? Testigos. Ve y busca a estos testigos. Si quieres saber la verdad de lo que yo había hablado, anda y pregunta. Pero ellos no le presentaron a Jesús ningún testigo a favor de él. Jesús le estaba diciendo, anda a preguntarle y vean. No, ellos presentaron todos testigos falsos, testigos infundados para justamente, para poder condenarlo a Jesús. Amén. Juan capítulo 18, el verso 20, dice la palabra. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído. ¿Ve? Tráele a tu testigo, tráele también a mis testigos que escuchen, ¿verdad?, de que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho, ellos saben. Entonces, claramente lo que Jesús hizo ahí era increparle a Anán, exigir su derecho, ¿verdad? Él le está diciendo, anda a preguntar. Y ahí en ese momento toma represalia y le da una bofetada a Jesús. Le da una bofetada. ¿Cómo tú le vas a hablar así al sumo sacerdote? Como dice la palabra, si tan solamente supieran que estaban haciendo eso por el Hijo de Dios. Juan capítulo 18, el verso 22 dice, al decir esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Qué tremendo mis hermanos. Bueno, ¿nos da tiempo para uno más? Bueno, Jesús respondió, yo he hablado al mundo abiertamente, siempre he enseñado en la sinagoga y en los templos donde se reúnen todos los judíos, nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído de que les he hablado, ellos saben lo que he dicho. El 22, al decir esto Jesús, Basile, que estaba allí, le dio una bofetada y le dote. Jesús le dijo, si he hablado mal, enséñame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Lo
Lo que Jesús estaba ahí haciendo, mis queridos amigos, hermanos, era solicitar un juicio justo. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Esto era un montaje. Los acusadores, los verdugos, ya tenían la sentencia hecha. Ya tenían la sentencia hecha. Ellos lo que ellos estaban haciendo es un blanqueamiento de ese juicio corrupto que estaban haciendo. La sentencia ya estaba decidida. Juan, capítulo 11, el verso 47, dice la palabra, lo voy a leer rápido. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Miren, esto ya había ocurrido antes. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada, ni se dan cuenta de que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pero esto no lo dijo por cuenta propia, sino que como aquel año él era sumo sacerdote, profetizó que Jesús moriría por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en él, en un solo pueblo, a los hijos de Dios que estaban dispersos. Una profecía. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Desde ese momento ellos ya prepararon la sentencia. Desde ese momento ellos acordaron matarlo. Por eso Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí y se fue a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí se quedó con sus discípulos. Como estaba próximo la Pascua de los judíos, muchos de aquella región fueron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y mientras estaban en el templo se preguntaban unos a otros: ¿ustedes qué creen? ¿Vendrá él a la fiesta? Por su parte, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba, lo dijera para que lo arrestaran. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos, que estos no tenían ningún tipo de interés en absoluto de hacer un juicio justo a Jesús? Jesús no se defendió. No tuvieron en cuenta su testimonio. Y vi yo, había un juez, un abogado, creo que de los Estados Unidos, había analizado el juicio que le habían hecho a Jesús. Y fue un juicio injusto desde todo punto de vista. Ellos no tenían pruebas, ellos no tenían testigos, basado en la ley, basado en las leyes romanas. Fue totalmente injusto. Ahí nosotros vemos un hombre justo, condenado por un sistema injusto, ¿verdad? Para salvar a personas injustas como nosotros. Qué tremendo, hermanos. Bueno, nos quedamos en Juan capítulo 18, el verso 23. Compartan el video, hermanos. Ahí, voy a anotar ahí. Juan 18, 23. Nos quedamos ahí. Les pido que asistan a la clase, que no se pierdan los otros estudios bíblicos también que tenemos acá en el canal. Participen. Es importante. Dice la palabra del Señor: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos aprovechar el tiempo y estudiar la palabra del Señor. Y estos estudios que nosotros estamos haciendo en forma gratuita, no estamos cobrando absolutamente nada, no estamos monetizando, no, nada, en absoluto. Es gratuito para el bien de los hermanos. Así que vamos a reunirnos los días miércoles. Marcar tu calendario, poner la alarma en el teléfono y mira, una horita vamos a estar escudriñando la escritura, libro por libro. Ahora estamos estudiando Juan, después vamos a pasar a otro libro y así vamos a ir estudiando la palabra del Señor versículo por versículo. Así que les invito a todos, ¿verdad? Yo también estoy aprendiendo muchísimo con ustedes, realmente estoy creciendo muchísimo. Me encanta, me gusta muchísimo esto y
con humildad, ¿verdad? Abriendo nuestra mente, recibamos lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque cada bofetada, cada sufrimiento, cada gota de sangre, Padre, fue por nosotros. Te damos gracias, Señor. Padre, porque, como dice tu palabra, se juntaron contra ti todos, Padre. Y tú sufriste, pagaste, Padre, cada gota de sufrimiento, Padre, tenía un propósito especial, la cual era salvar a pecadores, a salvar a enemigos tuyos que éramos nosotros, Señor. Y gracias a ese sacrificio maravilloso, hoy podemos decirle a Dios, Padre. Te podemos decir, hermano mío, hermano mayor. Te damos gracias, Señor. Gracias. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios, Jesucristo. Y te pedimos que tú ilumines nuestra mente, que nos fortalezca por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos des de nuevo para que nosotros podamos aprender más de ti, porque queremos aprender más de ti, Señor. Aprender más de tu palabra, porque esta es nuestra vida, Señor. Este ya es nuestra vida, la cual, como dijo Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias y paz a todos ustedes. Nos reencontramos el sábado. Estaremos en el taller del maestro predicando la poderosa palabra del Señor. Muchísimas bendiciones. Maranatha.